Kilómetro 6. Soy Tere Góngora Basterra y me encanta que quieras sumarte a viajar por latitudes. En este espacio de encuentro te voy a compartir historias que propiciarán la reflexión, proponiendo al arte como medio para una sociedad más humana. Venga, recibe la vibra, que este es el penúltimo kilómetro de la primera temporada. Norte 36, Oeste 2. Junio 18 del 2020. Cambios en su reserva. Estimada señora Góngora Basterra, nos ponemos en contacto con usted para informarle que se han producido cambios en su reserva. Le pedimos disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar. A continuación tiene los detalles. Cancelación. Como sabe, numerosos países están imponiendo restricciones o prohibiciones a los vuelos con el fin de frenar la expansión de la pandemia de coronavirus. Por esta razón, sentimos comunicarle que su vuelo se ha cancelado. ¿Que mi vuelo se ha cancelado? ¿Cómo puede ser? Pero si el confinamiento empezó en marzo, y entonces pensaba que no podía ser que esto se extendiera más allá del mes de mayo. Pero si mi vuelo estaba planeado en agosto. Esta es la desilusión número 5. Se canceló el vuelo de 2 de mis amigos, el de mi padre, el de mi madre, también el de novio y mío, y no conforme, nos acaban de avisar que el vuelo de mi hermana de septiembre también se cancela. Me cayó encima. El Atlántico volvió a caerme encima. Había pasado antes, la primera vez cuando falleció Beatriz Rodríguez Guillermo, mi mentora. La segunda, cuando murió mi abuelo. Y ahora, esta vez, a causa de una pandemia que sigue dándonos lecciones. ¡Ay, los cambios! Se me ocurrió hacer cambios una semana antes de que nos llegara la pandemia. No puedo ni debo ir a casa, y ya se va 1 año sin la cercanía de mi familia mexicana. La razón me dice que no debo de quejarme, que es lógico, que es lo mejor, que ya llegará el día, que nos volveremos a encontrar con más ganas, que nos toca esperar y saber llevar el tiempo y defender la alegría y no estar triste y ser agradecidos porque hay que tener mucha conciencia social, porque hay personas en el mundo muriendo, o enfermando, o colapsando. Pero las fronteras están cerradas. ¿Hasta cuándo estarán cerradas las fronteras? El cierre de fronteras ha conseguido distraerme. Yo, que corro maratones, no puedo mantenerme más de 20 minutos. Yo, que en los kilómetros previos a este, les he hablado de los cambios, de no tener miedo a empezar de cero, que estoy cómoda con mi locura, que hay que tomar a los monstruos por los cuernos. Yo, que le digo al mundo que hay que bajar a las profundidades para hallar las heridas y vivir la vida por 500 metros. Yo, que quiero conducirme sin enfados porque son una pérdida de energía. Me he bloqueado. Unos muros blancos, clínicos, fríos, sólidos, se han erigido en mi mente y estoy encerrada. La duda ha invadido el espacio. Convive con el miedo, la angustia y la desesperación. No hay ventanas que me den aire y por las noches, entre insomnios y pesadillas, las olas del Atlántico me revuelcan. A veces puedo sentir la efervescencia de la sal pasando por mis fosas nasales y siento que no sé a dónde ir. Loca. Al final ha sucedido. Estoy loca. La crisis mundial y sus efectos psicológicos han dominado. Mi amigo, Chris Núñez, definió muy bien la enfermedad. Me dijo que es la enfermedad que mejor representa este momento del siglo XXI. Una enfermedad sediciosa, escalable, sistémica, transversal y ultraveloz. Me estoy resistiendo a estar triste porque sé que hay personas que de verdad tienen motivos para sentir lo que estoy sintiendo. Se ha desatado una tormenta entre lo positivo y lo negativo. No quiero sufrir por sufrir, pero la tristeza me ha cubierto el pecho y es pesada como una torre de concreto que clava los hierros de su estructura sobre mi cuerpo y no me la puedo quitar de encima. Me despierto de madrugada sintiendo angustia. Nada me calma. Respiro, medito, cuento borregos, rezo, despierto a novio, le pido ayuda, nada me ayuda. En mi frustración, en mi plegaria, de la nada, me llega a la mente una melodía.
De la nada y sin pensarlo, me encuentro cantando en la mente Climb Every Mountain, uno de los temas de la película The Sound of Music, conocida en México por el título de La novicia rebelde y en España como Risas y lágrimas. Me calmo. La música me calma y me arrulla, y me despeja y me ayuda a poder dormir. La música despierta un recuerdo y una certeza. Tengo nostalgia de casa. Bienvenidos al kilómetro 6 de latitudes. Bienvenidos a Formas de Volver a Casa. Hola a todos los viajeros del día de hoy. Les habla el Capitán Basterra. Seré quien les invite a emprender el viaje de hoy. Queremos que se atrevan a volar y que se dispongan a transitar las historias de hoy con confianza. Confíen en el camino. Vamos a llevarlos a casa, aunque las limitaciones nos impidan hacerlo de la forma que ustedes esperan. La ruta de hoy puede ayudarlos a ver el norte. En caso de pérdida de presión, mantengan la calma y simplemente respiren. Confíen en sus alas. Nosotros haremos nuestra parte para impulsarlos. Pero el vuelo es suyo. Vamos a ello. Despeguemos hacia los encuentros del día. Norte 21, Oeste 89. Mis hermanas y yo crecimos en un ambiente musical. Ni mi padre ni mi madre tocan instrumentos, pero nos proveyeron de un entorno en donde las películas musicales nos acompañaron desde niñas. Mary Poppins, Annie, Chiri Chiri Bang Bang, 7 novias para 7 hermanos, La novicia rebelde, Canción del Sur, Mi amigo el dragón, el título que se te ocurra. La música se ha sentido en las casas de mi vida. Como diría mi hermana Adi en su texto, 3 como flans, en mi familia los cinturones no eran para azotes, eran para cantar. Las hebillas la hacían de micrófonos y todo lo demás era el cableado. La música acompaña y reconforta. Está presente en los recuerdos. Mamá canta en la cocina todos los días hasta cuando pica la manzana golden en el desayuno. En los viajes en coche, en la época en la que aún no habían pantallas móviles y recorríamos 10 horas para llegar a casa de los abuelos en un Chrysler familiar color azul cielo, papá arrancaba su repertorio de cumbias y salsas para acompañar. Mis primas y yo jugábamos a ser las Spice Girls. Y tío José Luis, el piloto, nos ponía a todos a bailar durante la sobremesa al ritmo jamaiquino de Harry Belafonte. Siempre hemos vivido la música. Es herencia familiar. No se seguían protocolos, no había una hora específica. No necesitábamos ocasión de evento para sentirla. Si una canción sonaba en el salón de casa de mis abuelos, aun si mi abuela iba con el delantal puesto, mi abuelo la detenía, la tomaba por la cintura y bailaban cerquita, a la antigua, en plena tarde calurosa. En las terrazas de la casa de la playa, las tardes eran conciertos y los primos movíamos el cuerpo como podíamos expresando la alegría del sonido. Era la abuela Mocín quien nos marcaba las ondas expansivas del cha-cha-cha. Crecimos en movimiento, de Veracruz a Mérida, de Mérida a Ciudad de México y vuelta. Nos movíamos hacia el reencuentro. Volvíamos a las casas que mis padres habían habitado cuando niños, a las historias de las travesuras de nuestros tíos, a las historias que también construimos nosotros, la generación siguiente, la de los primos. ¿Qué es una casa? ¿Qué hace que le demos a una casa el significado y el deseo y la añoranza? ¿Qué hace que queramos volver a ella? ¿Las risas? ¿Los juegos? ¿Las celebraciones? ¿El punto de encuentro familiar? ¿La confianza de poder ser sin limitaciones? ¿Se puede sentir que casa es más de un lugar del mundo? There's no place like home.
La primera casa que recuerdo tenía unos sillones rojos y una cocina pequeña. Era luminosa. Compartí habitación con mis hermanas desde que tengo uso de razón. ¿Tú? ¿Compartiste habitación con tus hermanos? Nuestra primera habitación tenía una alfombra verde, libreros y un closet alargado que parecía un túnel que yo jugaba a atravesar. Mi cama era la del medio. Yo era la menor y por eso siempre era la que seguía a las otras dos hermanas, Eka y Ekita, así se decían ellas. Para cuando yo nací, ellas ya tenían un pacto de complicidad al que yo quería pertenecer. Fui la tercera niña y recibí el nombre de mi madre. Nos mudamos a una casa y luego a otra hasta que papá y mamá construyeron el inmueble del número 28 de la calle Emiliano Zapata Norte, que con el paso del tiempo ha mutado de colores y ha abierto sus puertas a extranjeros que visitan, a estudiantes universitarias que se convierten en familia y a jóvenes de intercambio. En casa nos enseñaron que al extranjero se le acoge porque es duro estar lejos de la patria. Ese ha sido durante muchos años mi punto de encuentro. Norte 21, Oeste 89, la huella digital de mi hogar por más de 30 años. ¿Cuál es la coordenada de tu hogar? Mamá es una gran cocinera. Mientras escribo, cierro los ojos y saboreo las quesadillas con queso Oaxaca y salsa verde, o los tacos dorados de pollo con media crema y lechuga romana, el stick de carne de res con rábano, cilantro, cebolla y limón, o una rica torta de cochinita con chile habanero. Estoy por morderlo cuando me distrae en la imaginación el olor de la carne que papá asa y que suena en la parrilla del jardín, y me vienen todas las risas y la música de todos los bailes que se han armado en ese patio de mi casa. Los mangos caen del árbol de la casa del vecino y mis hermanas y yo observamos desde la puerta cuando alguno de los tolocs, iguanas en maya, baja a devorarse el festín tropical que yace sobre las huellas del cemento que mis hermanas y yo tatuamos en el suelo. De niñas, cuando mis padres construyeron los anhelos del futuro, el cemento fresco nos permitió sellar el recuerdo de una casa nueva con nuestras manos. Las fijamos ahí, en uno de los bloques del terreno. Pusimos nuestras manos. Adi, 1982. Liz, 1983. Tere. ¿En qué año naciste, Tere?, pregunta una de mis hermanas. ¿Y yo? Yo tenía 6 o 7 años y no sabía en qué año había nacido. Los años no significan mucho cuando eres niño. En realidad, nunca han significado gran cosa. Siempre he preferido contar historias que sacar las cuentas, pero ellas sí sabían sus fechas de nacimiento. Ellas eran inteligentes, bonitas y seguras. Eran Eka y Ekita, y yo dije, 1985, y ellas usaron una rama de árbol para sellarlo en el cemento. Pero no. Yo no nací en 1985. Yo nací en 1984, pero el cemento de mi casa dice eso. Dice que soy un año menor de lo que en realidad soy. Cuando las lluvias tropicales se desatan, el agua se queda atrapada en ese punto de casa. Nuestros nombres y los números de nuestras fechas de nacimiento nadan en una piscina improvisada y juegan en ese charquito que refresca del calor a nuestra historia. Seguro que las letras de nuestros nombres se mezclan entre chapuzones e inventan alegres melodías, como cuando jugábamos Scrabble y cantamos sin pedirle permiso al tono. De la combinación de las letras de nuestros nombres se forman Risa, Desliza, Arte, Traza y Dalia. ¿Cuántas palabras pueden formar las letras combinadas de tus hermanos y tuyas? Ese patio es punto de encuentro. Mis primos venían de Veracruz y de México en verano. Mi tío, el Capi, le compró a mis primos una vez una casa de campaña y la montamos en el jardín. Dijimos que una noche íbamos a dormir ahí, pero no lo hicimos nunca. Demasiado calor en el verano yucateco para dormir entre sleeping bags y el calor de otros 5 humanos. Cuando aquel verano terminó y correspondió guardar la casa de campaña de vuelta en la caja y deshicimos los palitos elásticos que le daban estructura, hallamos una marca cuadrada de césped seco. Me impresionó ver que en el centro de aquella fiesta verde de jardín, un recuadro murió a falta de luz y de agua. Una parte de él sacrificó su vida para que vivieran indios y vaqueros, porque con mis primos
Las muñecas se iban de vacaciones y aparecían nuevos personajes. Los primos son un regalo de la vida. Son un vínculo a nuestro pasado y nuestros amigos de la infancia en los veranos. Crecimos, nosotros y las ramas de la bugambilia que cubre las paredes de aquel patio. Esas bugambilias han sido alegría para los visitantes de todas las nacionalidades que han pasado desde minutos hasta horas por ese patio tan lleno de vida. Se parecían a las enredaderas que también crecieron en los muros de la casa de mi tío el Capi y mi tía Pipís. A mí me gustaba ver las enredaderas desde la ventana del cuarto de mi prima Bettina, mientras mis primos Luis, Pablo y Gabriel desde la otra habitación tocaban la guitarra y el bajo y me introducían al repertorio de Metallica, Caifanes, Guns N' Roses, Café Tacuba y Enanitos Verdes. Ellos vivían en Ciudad de México y yo solía también ir algunos veranos a visitarlos. En aquella casa crecimos escuchando historias de piratas y pilotos, poemas y rock and roll. El Capi narraba historias de sus viajes y de la turbulencia de algunas rutas. Un día nos contó la historia de un vestido rojo en un viaje a París y de la noche en que mi tía Betty lo usó cautivando la atención de todo quien la viera. Yo fantaseaba con verlos bailar la canción Lady in Red de Chris de Burgh en plenos Campos Elíseos. Sus historias me llevaban al corazón. Sus historias me hacían volver a casa. Además de la casa colorida de Mérida, la residencia de la calle Albatroces de la colonia Las Águilas de Ciudad de México fue por muchos años un punto de encuentro para toda la pandilla de primos. Le tengo un amor especial a esa ciudad, caótica y mágica Ciudad de México. Un microcosmos en donde uno se convierte en hormiga para entender que somos un punto minúsculo del universo y que hay otros muchos millones de personas que atraviesan la vida para volver a casa, a refugiarse del ruido y del aire que les falta. Es una sensación similar a la que siento cuando me muevo por el metro de Madrid. Muchos años después de mi época adolescente, el trabajo y la relación con novio me hicieron volver recurrentemente a Ciudad de México. Para entonces, España no era más que un anhelo de vacaciones, pero en Ciudad de México se amuebló una casa nueva, la Gualberto 369, 8º piso. Y así, ambos, novio y yo, redescubrimos la ciudad capital del país. Nos enamoramos de su comida callejera y de nuestra capacidad para aprender a leer el flujo de su tráfico y el ritmo de su vida, porque la Ciudad de México tiene su propia vida y hay que entenderla. Es ruido y es diversidad, es fiesta y grito de guerra, es pobreza extrema y lujo desmedido. Dual capital que me hace feliz. Cuando de noche uno aterriza por primera vez, sobrevuela un cielo de luces en la tierra por más de 20 minutos. La Ciudad de México es maestría de supervivencia y creatividad continua. Tiembla. Sacude de vez en cuando a sus habitantes que saben que en cualquier momento la tierra enviará un recordatorio de su fortaleza y capricho para no hundirse. Sacude para dejar la única certeza de que ese monstruo de ciudad puede caerse para enterrar por un momento las diferencias sociales y echar a la calle a la sociedad para mover escombros y levantar puños al aire para abrirle paso a la vida. En Ciudad de México, como en muchas zonas de Latinoamérica, se vive al día. Tengo nostalgia de mi tierra y de su gente. Tengo ansiedad por un país que sufre. Tengo añoranza de su música y el tono. ¿Hay algún extranjero escuchando por ahí? ¿O es que todos nos sentimos un poco extranjeros en estos días? ¿Alguien más busca formas para volver a casa? Casa como un espacio de juego, casa como un lugar de alegría, casa como un espacio de protección. Eso es casa. ¿Alguien puede darme por favor un mapa con el camino trazado? ¿Alguien ahí puede decirme qué atajos se toman para poder volver a casa? Tiembla. Está temblando y estoy perdida. Estoy buscando encontrarme, por favor, que alguien me dé un mapa con la vía más corta. ¿Cuál es la ruta? Google Maps no la encuentra. Puse Alegría de Tere, pero solo aparecen muchos bares que no interesan porque desde que estoy triste he decidido no beber alcohol. ¿Tendré que hallarme por cuenta propia? Si mi cabeza edificó el muro, entonces mi cabeza tendrá que brincarlo. Así que hago lo que creo que es el camino. Recuerdo. Tomo una hoja y empiezo a trazar el mapa de mi vida de forma regresiva.
empiezo a recordar. Del 2020 hacia atrás. Siempre me gustaron los mapas, pero nunca había hecho el mapa de Tere. Necesito hallar pistas. Llego a 2010. Hace 10 años, tuve habitación sola por primera vez. Hace 10 años, en mi habitación había un librero. Hace 10 años, mi amigo Chris me prestó un libro que se llama Formas de volver a casa. Me gustó el título entonces, pero no lo leí. ¿Volver a casa? Pero si ya estaba en ella. Lo leeré después. Pensé en 2010. Pues, ha llegado. Después, es 2020. Después, se ha convertido en la próxima coordenada de nuestro viaje de hoy. Volemos hacia el sur del continente americano. Volemos a sur 33, oeste 70. Hemos aterrizado en Santiago de Chile, justamente en la Villa de los Nombres Reales, en la calle Lucila Godoy Alcayaga, que es el verdadero nombre de la poeta Gabriela Mistral, en cruce con la calle Neftalí Reyes Basoalto, que es el verdadero nombre del poeta Pablo Neruda, o por lo menos, así lo describe Claudia, uno de los personajes de esta novela breve del escritor también chileno Alejandro Zambra. En Santiago de Chile, como en la Ciudad de México, la tierra tiembla ocasionalmente. En esta novela, los personajes también se pierden. Es así como el protagonista de la historia inicia la narrativa. Una vez me perdí, a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Formas de volver a casa es una novela que se basa en la memoria. Una historia que busca entender el presente volviendo al pasado. No con un sentimiento de nostalgia, sino como un ejercicio de búsqueda de respuestas. Zambra recuerda a través del protagonista de la historia la época en la que su país vivía la dictadura de Pinochet. Un tiempo en el que se vivía con miedo y en donde el sistema reprimía con torturas, desapariciones o asesinatos a todos los que se oponían al régimen militar. La novela es el recuerdo de un hombre que vuelve a su adolescencia para entender tanto a su país como a su historia personal, y en donde la familia y los álbumes fotográficos juegan un papel importante. ¿Hace cuánto que no haces un álbum familiar? Hay varios fragmentos de esta novela que me ayudaron a encontrarme. El primero tiene que ver con los terremotos y la importancia de no dar las cosas por sentado. Ahora pienso que es bueno perder la confianza en el suelo, que es necesario saber que de un momento a otro todo puede venirse abajo. La noche del terremoto fue la primera vez que lo pensé, y ahora creo que es bueno saberlo, que es necesario recordarlo a cada instante. El segundo fragmento que rescato tiene que ver con el reconocimiento de la ignorancia y la incertidumbre como respuestas honestas y humildes. Vivíamos con pocas palabras y era posible responder a todas las preguntas diciendo, no lo sé. No creíamos que eso fuera ignorancia. Lo llamábamos honestidad. El tercer fragmento tiene que ver con las ideas, las creencias y la duda. Me asombra la facilidad con la que olvidamos lo que sentíamos, lo que queríamos. La rapidez con la que asumimos que ahora deseamos algo distinto y a la vez queremos reír con las mismas bromas. El cuarto, la necesidad de ver el dolor con conciencia social. Nuestra historia no es terrible, que hubo dolor, que nunca olvidaremos ese dolor, pero tampoco podemos olvidar el dolor de los demás. Estábamos protegidos, finalmente, porque hubo otros que sufrieron más, que sufren más. Y el quinto fragmento, que me hizo pensar en la crisis que estamos viviendo y nuestros niños, los que están creciendo en tiempos de pandemia, y en la literatura y el arte que estos niños crearán dentro de 10 o 20 años. La novela es la novela de los padres, pensé entonces. Pienso ahora, mientras el país se caía a pedazos, nosotros aprendíamos a hablar, a caminar, a doblar las servilletas en formas de barco, de aviones. Mientras la novela sucedía, nosotros jugábamos a escondernos, a desaparecer. La novela me ayudó a entender que mi sentimiento de tristeza se generó por una serie de creencias sacudidas por la duda. Di ciertas cosas por sentado, y esa duda me generó angustia porque vi un peligro y no supe qué hacer. Me sentí sola sin estarlo. En mi ruta de viaje me había inventado un camino.
Pero el mapa de la vida no está escrito. No viene con una ruta trazada. Se tiene que ir descubriendo. Se tiene que ir eliminando la maleza del camino. Y aunque podremos pedir ayuda, deberemos de aventurarnos solos. No tenemos que saber todas las respuestas. Decir, no sé qué me pasa, es honesto. Pero sí tendremos que esforzarnos por hacer las preguntas correctas. En mi caso, por primera vez en casi 5 años desde que dejé mi país, me pregunto, ¿qué hago en otro continente? Porque si me cerraran las fronteras para siempre, si no pudiera verlos a ellos o a ellas, y si quebraran las aerolíneas y los puertos parecieran sitios fantasmas, entonces tendría que volver a la raíz. Tendría que rescatarlo todo, tendría que escribirlo, tendría que recordar la ropa de mi abuela y la risa de mi abuelo y el almendro que dio sombra, el número de las placas del coche Chrysler de mamá y papá que nos llevaba de viaje por la música, y el color naranja del salón del kinder en donde encontré de niña el valor de la amistad, y los árboles que en la avenida principal de mi ciudad acogen, y entonces tendría que bordar en punto de cruz los sitios estratégicos de mi trayecto, y tendría que despertarme por las noches tarareando canciones de los musicales de infancia, y quizá, haciéndolo, descubriría que he vuelto a casa. Volver a la memoria, transitar la tristeza con profundidad para encontrarme con la niña pequeña que vive en mí y a la mujer que tiene que decirle que todo va a estar bien, que pronto todo volverá a la normalidad, que lo importante es estar juntos. Porque eso significa etimológicamente recordar. Recordar viene del latín y significa eso, volver a pasar por el corazón. Eso pasa cuando escribo. Cuando escribo, se reviven los momentos y los pongo en un papel para que no se mueran, para que me den esperanza, para desahogar mi angustia. Porque escribir es terapéutico, porque escribir cura, porque si escribo, puedo contar mi historia y quizá pueda mandar un mensaje que dé esperanza a la ruta de otros viajeros que como yo se han perdido y no pueden volver a casa, porque está doliendo. A más de una persona en el mundo le está doliendo y vive un dolor muy profundo. ¿Qué diría nuestro niño interior de nuestro adulto de hoy? ¿Qué fotos verán en los álbumes familiares si es que aún se hacen? ¿Les servirán de pistas para volver a casa en caso de perder el rumbo? ¿Recuerdas cómo conté que empieza la novela Formas de volver a casa? Empieza con un niño que se pierde, pero no te conté lo demás. Una vez me perdí, a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. Tomaste otro camino, decía mi madre con los ojos todavía llorosos. Son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba yo, pero no lo decía. Papá habló y me dijo: Esto es bueno. Superaste la adversidad. Esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad. Tu papá tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte más en el camino. Me pregunto si eso les pasará a los niños de ahora, si sentirán que ven a sus papás un poco perdidos. Yo sé que mi niña interior me lo dice, que me dice, estás tomando otro camino. Tal vez, si escuchara a mi Tere chica, retomaría el camino y llegaría antes a casa. Por si acaso, quise documentar qué dicen los niños sobre lo que estamos viviendo, para que quizá puedan recordarlo de mayores. Ella es Marina, tiene 14 años. La entrevista, mi amiga Pilar. ¿Cómo te sientes con el coronavirus? Pues aburrida, porque tenemos que estar en casa, y preocupada por la gente que tiene el virus. ¿Te gusta hacer las tareas del cole en casa y dar las clases desde casa y todo eso? No, prefiero desde el colegio. ¿Por qué? Porque si tienes dudas o algo es más fácil que te ayuden que desde casa. Muy bien. ¿Cómo has visto a tu padre y a tu madre con el confinamiento? Un poco hartos de nosotros, básicamente. Ya, pero por ejemplo a papá no lo has podido ver. Ya. ¿Y cómo le has visto cuando hacías videollamada con él?
aburrido y preocupado por si nos pasaba algo y por si le pasaba algo a alguien. Ahora Pili otra vez, entrevistando a Dani, de 4 años. A ver, cuéntame por qué hemos estado en Valencia tantos días sin salir a la calle. Porque había virus en el parque. Había virus en el parque y en la calle. Teníamos que estar todo el día encerrados en casa, ¿verdad? Sí. ¿Tú estabas contento de estar en casa o querías salir a la calle? Salí a la calle. Tú querías salir a la calle, pero no podíamos, ¿verdad? No. Oye, ¿y qué hacíamos a las 8 de la tarde? ¿Salíamos a dónde? Papá, ¿Y a quién le aplaudíamos? hay médico. A los médicos. ¿Y por qué aplaudíamos a los médicos? Porque estaba quitando a la gente el virus. Muy bien. ¿Estás contento de poder salir a la calle? Sí. ¿Y qué tenemos que llevar puesto ahora para no coger el virus? Mascarilla. ¿Y te gustan las mascarillas o no? No. ¿Pero tú te la pones? Sí. ¿Y mamá y papá se la ponen? Sí. ¿Y los hermanitos se la ponen? Se lo olvida. ¿Se le olvida? ¿Pero por qué hay que ponérsela? Para no se lo mete por la boca el virus. Ellos son Fer y Moncho. Tienen 8 años y 5 años. Hablan con su mami, Maite. ¿Cómo te sientes con el coronavirus? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Porque no puedo salir a ningún lado. Ok. ¿Y tú, Fer, cómo te sientes con el coronavirus? Mal. ¿Por qué? Porque no puedo salir a jugar. ¿Qué más? Extraño a mis amigas. A ver, Fer, ¿tú cómo ves a mamá y a papá en la cuarentena aquí? ¿Tristes? ¿Nos ves tristes? ¿Por qué nos ves Sí, tristes? porque dice mamá que extraña a sus amigas y que papá extraña a su papá y a su mamá. Claro. ¿Y qué hace Fer para pasarla bien? Juego, leo y pinto. Él es Pablo. Tiene 9 añitos. Lo entrevista su mamá, Deme. ¿Cómo te sientes con el coronavirus? Pues cansado y agobiado de él. ¿Te gusta hacer homeschooling? Sí, primero me gustaba, pero luego me ponía muchos deberes y estaba cansado. ¿Cómo ves a papá y a mamá con el confinamiento? Que trabajan mucho. ¿Qué tenemos que hacer para volver a la vida normal? Pues ponerse la mascarilla y lavarse las manos. Ella es la pequeña Inés. Tiene 3 años. Charla con su mamá. También se llama Inés. Cariño, ¿cómo te sientes con el coronavirus? Porque no voy al cole y no estoy con mis amigos. ¿Y qué pasa con eso, cariño? ¿Cómo te sientes tú? Fatal. ¿Te gusta hacer homeschooling en casa? ¿Tarea en casa con mami o con Milena? Sí. ¿Y qué haces? Números y letras. ¿Y coloreas mucho? Sí. ¿Y qué te compró mami para que colorearas y te divirtieras mucho? Cuadernos. ¿Y qué más? ¿Con el pincel y agua qué hacías? Pintar con acuarela. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¿Es lo que más te gusta, pintar con acuarela? Sí. Un día, cuando todo esto pase y volvamos a las fotos para recordarlo, quizás sea importante decirle a los niños que fueron valientes, que superaron una adversidad siendo muy pequeños, que desde entonces saben lo que es la resiliencia. Las voces de estos niños representan solo una parte de la realidad que se vive en tiempos de pandemia. Hay un gran número de pequeñitos que van a necesitar del apoyo colectivo para acceder a la educación y que quizá se inventan juegos más simples por no tener acceso a la tecnología. Quienes podamos ayudar, ayudemos. ¿Cómo vas en el recorrido de hoy? ¿Te estoy acercando a casa? Quizá lo consiga en la última coordenada del día de hoy. Volemos a España de vuelta, a un sitio ubicado en Norte 36, Oeste 2. A la gente no le gusta la tristeza. Vamos demasiado rápido como para detenernos a escuchar a alguien que está triste. Tenemos demasiados problemas como para además cargar con tristezas ajenas. Nos gusta rodearnos de quien nos hace reír, pero para quien quiere abrirse a la tristeza,
solo hay tolerancia de un par de horas. La tristeza no vibra tan alto como la alegría, pero no por eso vibra menos. Cuando la tristeza nos habita, le reñimos, y nos resistimos, y nos llenamos de frases y palabras, y nos cubrimos con máscaras. ¿Por qué no aceptamos que la tristeza es un valor que nos permite replantearnos cosas en la vida y actualizar las promesas? ¿Por qué queremos mostrarnos de acero? Evidentemente, he dejado de reprimir la tristeza. No lo hice sola. Busqué ayuda profesional. Eso hace la tristeza. Nos demuestra que no podemos solos. Estoy trabajando en encontrarme. ¿Por qué no quieres reconocer que estás triste? Porque la gente piensa que la tristeza es debilidad. Habla en primera persona. Convierte tus respuestas en primera persona. Vuelvo a preguntarte. ¿Por qué no quieres reconocer que estás triste? Porque yo creo que estar triste es ser débil. ¿Por qué no te gusta la tristeza? Porque esta no soy yo. ¿Y quién eres tú? Pues soy una persona alegre, valiente, optimista, fuerte. No dudo, no me quiebro, no me detengo y no me distraigo. ¿Y esta persona que veo? ¿Esa persona que está triste? ¿Esa persona no eres tú? ¿Por qué no reconoces que también puedes sentirte triste? Deja de pelearte con la tristeza, entiéndela y abrázala, porque mientras más profunda sea, más grande será tu alegría. Todo pasa, esto pasará. A nivel mundial estamos viviendo una crisis psicológica y está bien estar triste, pero tienes que hacerte cargo. Y eso hice. Recuperé la atención y me hice cargo, empezando por hablar de lo que me pasa como algo natural. No hay atajos para volver a casa. Para recuperar la alegría hay que transitar la tristeza. Pedí ayuda más alto. Y entonces empezaron los mensajes de ánimo y los entrenamientos para volver a correr y las llamadas sin pedir permiso y los mensajitos cariñosos y las conversaciones sinceras que son necesarias para actualizar compromisos. Aún me cuesta dormir. No se puede vivir en la nostalgia, pero sí se puede fortalecer desde el recuerdo. Sueño con mi familia del otro continente. Sueño que los veo y que vienen de visita sin aviso. Supongo que eso pasa con todos los que amamos a alguien que no podemos tener físicamente cerca cada vez que queremos. Aprendemos a vivir echándolos de menos. Aprendemos a llevarlos en los gestos, en las canciones, en las cosas que gustaron o los lugares donde compartíamos algo de nuestro ser. Cuando el sobresalto me despierta, hago una de esas cosas que me he marcado para protegerme de mis monstruos. Imagino, en la oscuridad, dibujo en el techo de mi habitación el ventilador del cuarto viejo. Le pinto flores a las astas y le escribo las letras de todas las canciones de mi infancia y de mi historia de amor con novio. Luego, me dibujo el botón para encenderlo y me llueve un arrullo que poco a poco me devuelve el sueño y la ilusión que se había perdido en un océano de angustia. Me digo afirmaciones positivas, palabras que refrescan y animan y dan abrigo y brío y me dicen que no tenga sobresalto por el nido. Entonces, observo a novio dormir e intento no moverme mucho porque, desde que yo no duermo, él tampoco. Le he robado el sueño. Lo observo y vuelvo al 8º piso de la calle Lago Alberto en Ciudad de México y empiezo a trazar el mapa de nuestra historia y le digo en silencio, en las alegrías y en las penas. Somos una familia de 2. Y mientras recorro los lugares de aquella ciudad con la imaginación y recuerdo el gusto que novio y yo sentíamos por el anonimato que nos brindaba, consigo dormir. Al día siguiente, como es costumbre, antes de irme al trabajo le di un beso. Verán, novio trabaja mucho y nuestros horarios difícilmente nos hacen vernos durante el día. Pero esa tarde, sin esperarlo, llegó un mensaje. En la casa te espero para comer, cariño. Hoy comemos juntos. Es un mensaje de Guti. ¿En serio? Le digo. ¡Yupi! Sí, nena. Hoy he venido a comer contigo. Y entonces sentí que sí. Que es posible tener más de un hogar. Que es posible pertenecer a más de un lugar del mundo. Que a casa se vuelve al encuentro con todo aquello que nos llena de amor y que nos acompaña y fortalece en los días buenos y en los no tan buenos. Ya no estoy tan lejos. Desde que le he dado un valor a la tristeza
siento que está más cerca la alegría, porque a esa conclusión me ayudó a llegar la literatura y el amor de muchos. Mucha gente en el mundo está atravesando por momentos duros. Se va a escribir, se va a cantar, se va a pintar, se va a producir cultura, y tengo esperanza de que sea una cultura fuerte en valores. La profunda tristeza nos ha regalado grandes obras de arte. Wish You Were Here de Pink Floyd, The Show Must Go On de Queen, El Grito de Edward Munch, Los autorretratos de Frida Kahlo, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, la Novena Sinfonía de Beethoven, el famoso poema número 20 de Pablo Neruda. Atendamos la tristeza para no caer en depresión y abracemos que, en palabras del poeta persa y místico sufí llamado Rumi, la tristeza te prepara para la alegría. Violentamente, arrastra todo fuera de tu casa para que una nueva alegría pueda encontrar espacio para entrar. Sacude las hojas amarillas de la rama de tu corazón para que puedan crecer en su lugar hojas verdes frescas. Levanta las raíces podridas para que las nuevas raíces escondidas debajo tengan espacio para crecer. Cualquier dolor que te sacuda desde tu corazón hará que cosas mucho mejores tengan lugar para ti. Latitudes es encuentros que humanizan, y aunque no haya sido el kilómetro aparentemente más alegre, es sonido positivo, nos acerca, hace que de alguna forma cuando me escuchan, yo estuviera ahí, a un lado suyo, en casa. Es una ventana para generar la reflexión y poner en valor los valores. Creo que podrán imaginarse con qué valor cerraremos nuestra primera temporada. Mientras tanto, vuelvan al corazón. Recuerden y agradezcan a quienes los levantaron cuando estuvieron débiles. No se distraigan, porque en el viaje de la vida, y cito a Rumi una vez más, simplemente nos acompañamos unos a otros para regresar al hogar. En octubre de 2019, supe que algo tenía que cambiar en mi vida. Viví la experiencia de Wanderveen, en donde tuve la oportunidad de conocer a muchos profesionales humanistas que me recordaron a mi familia. Gracias a Carmen Bustos y Bea Cornejo y a todos mis compañeros de aquella experiencia por traerme de vuelta a casa. En la web les dejé una lista de reproducción para continuar el vuelo por su cuenta si les apetece, y en Instagram pueden encontrar algunas de las frases mencionadas en este y otros kilómetros. Encuentren la cuenta como Somos Latitudes. Gracias al resto de la tripulación, que me han brindado fuerza para no desviar la atención de este proyecto. Laura Valero y Mabel Sánchez, creadoras de la identidad gráfica. Kenneth Trian, que desde la caótica y mágica Ciudad de México diseña el sonido. Y a Adi Góngora Basterra, que en teclas y mouse para editar me brinda todo el ánimo y la confianza. A los narradores del kilómetro de hoy, Lucía Jiménez, desde Granada, me dio el aviso de la cancelación del vuelo. Nos introdujo al viaje de hoy el capitán José Luis Basterra Caldelas, mi tío querido. En la voz del protagonista de la novela Formas de volver a casa, quien está al mando de la postproducción de estos podcasts, Kenneth Trian. Beatriz Mendoza Vargas, que alguna vez deleitó a los franceses con un vestido rojo, le dio la voz a una madre que creyó haber perdido a su hijo. La psicóloga María Melías González me ayudó a recrear un momento importante en mi encuentro personal. Y un muy querido gracias a las voces más frescas del kilómetro de hoy, Marina y Dani, Pablo, Moncho y Fer, y la pequeña Inés, y a sus respectivas mamis, Pilar, Maite, Deme e Inés. Hasta el próximo kilómetro. Sigue en movimiento y recuerda que en cada latitud de tu camino hay una idea, una emoción, una persona y quizá algún recuerdo que te dará la ruta para volver a casa. Somos los encuentros que tenemos. Somos Latitudes.